Hola mis amados amigos, suscriptores y no suscriptores del Universo Desconocido, quien te habla, un servidor J. Dávila, y en esta entrega vamos a analizar y a dar unas críticas constructivas a un video que está aquí en la plataforma de YouTube. Este video, pues, la autora y la expositora de este video se llama Nadia Katán. Inmediatamente ya mismo vamos a hablar de ella para saber un poquito quién es ella. También pues voy a hablar un poquito de mí también, pues para aquellos que tropiecen con este canal o aquellos a quienes sean invitados, ¿verdad? A ver este video, ya sea por parte del algoritmo de YouTube o por este servidor, pues que sepan quién soy. Y bueno, el propósito de este video es hacer unas críticas constructivas, pero cuando digo constructivas me refiero a en favor a la verdad, ¿no? Y destructivas, unas críticas constructivas y unas críticas también destructivas en contra, ¿no? de la mentira, porque en este video que vamos a analizar, que ya pues yo tuve la oportunidad de verlo completo, hay muchas mentiras, mucha desinformación y muchas medias verdades. Entonces vamos a reseñarlas poquito a poco. Vamos a empezar a desempacar y a despellejar este video, y van a ver por qué digo que hay mucha mentira y mucha desinformación. Es el único propósito que tiene este video, así que no me voy a tomar más tiempo. Vamos a ir de inmediato a un pequeño video donde vamos a hablar un poquito así rapidito de esta señora, de esta dama, Nadia Katán, quién es o quién nos dice ella que es, ¿no? Porque la información pues la encontré en su propia página. Ella tiene pues su propia página personal en internet, se llama nadiakatan.com, me parece que es. Y bueno, pues pues también le voy a hablar un poquito de quién soy yo. No tengo una página que hable de mí, simplemente soy un ser humano igual que ella, que igual me da cáncer, igual tengo que ir al baño y lo mismo, ¿no? Aquí no vamos a tener en consideración títulos de grandeza, títulos universitarios. Aquí lo que vamos a tomar en consideración son los conocimientos que puede tener una persona en el tema. Una cosa son los títulos universitarios y otra cosa son los conocimientos que una persona pueda tener en el dominio de un tema. Así que eso es lo que vamos a medir aquí. Y una vez más, el propósito es de que las personas se orienten más y más hoy, que hoy es miércoles 19 de mayo del 2021 y estamos viendo las noticias tan terribles que están surgiendo allá en Oriente Próximo, precisamente en esas tierras de Palestina y esos dos estados de Palestina e Israel. Y bueno, esto pues puede dar un poquito de contexto y le puede ayudar a ustedes a asumir una posición más firme en cuanto a esta situación que está ocurriendo allá en Israel. Y quizás usted ha adoptado una posición que usted cree que estaba firme, pero después, si usted ve este video hasta el final y lo analiza objetivamente, pues es muy probable que esa visión y esa perspectiva que usted tenía de lo que usted creía que era Israel, es muy probable que cambie 360, como me pasó a mí y le ha pasado a muchas personas. Tanto es así que esta situación que está ocurriendo en el Medio Oriente está exponiendo muchos cambios de padecer, muchos cambios de vista, aún en el Congreso de los Estados Unidos. Y el presidente Biden, que empezó con el pie derecho, empezó muy bien. Yo le di el voto, aunque no era mi candidato, y lo he dicho en mi canal, que mi candidato en las primarias era Bernie Sanders. Pero esta situación y la postura de Biden de estar a favor de Israel, al igual que estaba el expresidente Donald Trump, esto le ha generado mucha crítica, y más ahora dentro de esta situación donde hasta se le pretende vender como 700 millones de dólares o 700 billones de dólares, no me acuerdo si estamos hablando de millones de billones, pero el asunto es que se le quiere vender más armamentos
Y adivinen a quién, a Israel. Entonces, esto es como que es trágico lo que está sucediendo. Estados Unidos se está poniendo a favor y siempre ha estado a favor de un país que no es orgánico, porque Israel, el Estado de Israel no es orgánico, no es algo que se dio paulatinamente, pues como ha sido la historia de otros países, sino que este Estado de Israel fue algo, por mayoría de votos en la ONU, fue algo acuñado. Y bueno, se le ha pretendido dar beneficios y privilegios a esta gente del Estado de Israel, que no se le ha dado ni a los indios cherokees aquí en los Estados Unidos, ni a los navajos, ni a los descendientes de los mayas, ni a los descendientes de los aztecas, ni a los descendientes de los incas, ni a los descendientes de ningún grupo étnico del pasado. Entonces, espero que lo poquito que vamos a hablar aquí pues le cambie su manera de pensar a lo que usted pues pensaba que era esta situación de Israel y Palestina, y más aún la historia del pueblo judío. Una cosa es la historia que nos está hablando esta señora Nadia Katán y muchos otros como Mario Sabán y otros expositores por ahí que tú los oyes hablando, y otra es la historia, ¿verdad? La historia académica, la historia que podemos encontrar en las librerías, en la sección de historia, en los documentos arqueológicos y en libros de historia, no en libros teológicos, que es otra cosa, son libros de fe y bueno, pues no me quiero adelantar. Vamos a proceder ahora a conocer a Nadia Katán. Para los que son de mi canal, que no conocen de esta señora, de esta joven, para mí es joven, aunque yo pienso que es de la edad mía, pero bueno, para los que no la conocen, pues que sepan quién es, y bueno, pues también hablarle un poquito de mí. Vamos allá. Bueno, vamos a investigar un poquito quién es Nadia Katán, o Katán, porque de verdad que no tiene acento en la Katán. Nadia Katán Hafid. Bueno, según dice su propia página de internet, que no sé si la escribió ella o alguien más lo escribió por ella, pero dice: Nadia Katán Hafid estudió la carrera de comunicación en la Universidad Anahuac, donde también realizó la especialidad de periodismo. Posteriormente hizo una maestría sobre historia judía, historia o religión. Lo veremos más adelante. Comienzo. Posteriormente hizo una maestría sobre historia judía y actualmente trabaja en el medio de comunicación Enlace Judío, un medio que llega a todas las comunidades judías de habla hispana y que ofrece un extenso periodismo judío en español. Les digo que desde que yo practiqué el judaísmo siempre me serví de esta página y otras más, pero esta página pues me fue muy útil, y eso pues tengo que admitirlo. Dicho eso, seguimos. Es en dicho medio de comunicación donde Nadia ha realizado entrevistas a distintas personalidades del mundo judío, tales como periodistas, políticos, artistas y embajadores. Dentro de tales entrevistas destacan sus conversaciones con 10 sobrevivientes del Holocausto. Asimismo, Nadia realiza documentales y reportajes de historia judía, de historia entre comillas, en las que narra distintas etapas de la historia. Si esa es historia, lo veremos más ahorita, a ver si de verdad es tu historia o de qué trata esto. Tanto del pueblo judío como del Estado de Israel. Ok, qué bueno que aquí pues por lo menos hace una separación entre un grupo y otro. Esto con un objetivo didáctico y de esclarecimiento. Ha realizado más de 200 videos en su canal de YouTube llamado Nadia Katán, el cual cuenta pues con poco más de 80,000 suscriptores. Es una cantidad bastante respetable, y no sé en qué momento pues se escribió esto, pero ya a la fecha de hoy pues tenía creo que 96,000, o sea ya ha agregado 16,000 suscriptores más después que escribió esto. Eso pues está muy bueno, ¿no? Y de hecho, como profesional, la manera que se expresa y todo está muy bien. Le doy 5 estrellas en ese aspecto. Lo que yo voy a criticar es si de verdad ella está enseñando historia o está enseñando religión, está enseñando cuestiones de fe. Eso pues es lo que vamos a analizar más adelante. Bueno, pues
¿Qué más tengo que decir? Ella se me parece mucho, en muchos videos que he visto, se parece mucho a esta actriz, una actriz ella se llama Nikki Ferrari, como se le conoce en el ambiente artístico. El tipo de contenido que hace esta actriz pues es olímpicamente distinto al de Nadia Catán, pero físicamente y en los gestos pues se parecen mucho. Si quieren saber más de ella, pues busquen en Google quién es Nikki Ferrari, vean algunos videos de ella y van a ver qué parecido tienen solo en el físico y los gestos, porque una vez más, en cuanto a contenido, es olímpicamente distinto. Cada cual tiene un contenido distinto, pero obviamente las dos son profesionales, las dos hacen dinero y las dos pues les gusta la cuestión de la cámara, así que en eso pues, y las dos son seres humanos que tiran peos, le da coronavirus, le da cáncer, así que nada de lo demás, pues son dos seres humanos, pero similarmente físicamente muy parecidas. Es lo único que tengo que decir. Sobre mí pues le voy a compartir algunas fotos. Mi nombre es José Dávila, soy puertorriqueño, específicamente de Yabucoa, Puerto Rico, del área sureste de Puerto Rico. Nací en 1972, en octubre 8. Soy del signo zodiacal Libra. Por alrededor de 37 a 38 años fui un católico, mitad devoto, mitad solo cultural. Luego de eso pues me convertí al judaísmo mesiánico. Lo practiqué como 5 años y creo que después de esto pues practiqué 2 años el judaísmo ortodoxo, es decir, dejé de creer en que Jesús era el Mesías y todas esas cosas, y posteriormente a eso pues pues ya pues dejé de creer y ahora pues soy ateo, soy una persona secular, no tengo religión, no creo en dioses ni nada de esas cosas sobrenaturales, pero bueno, déjame decir que puedo presentarle más fotos. Aquí pues esto fue, no sé, alrededor del 2014, 2015. Esto fue como el 2016. Aquí dice current, pero sí, mamá, aquí está mamá, yeah, y papá. Pueden ver la diferencia, ¿no? Esta foto es reciente. Esta foto es lleva como un año. Esta foto también para ir de esa época cuando ya yo estaba practicando prácticamente judaísmo ortodoxo. Aquí también, aquí pues estábamos en un debate, supongo, porque hacíamos muchos debates en esta mesa, estudiando la Torá. Aquí me ven pues enseñando, ¿no? Igual, aquí estoy con mi esposo también. Aquí estamos en una actividad de pesas. Así que también aquí estoy con mi esposa, aquí estoy con mi hijo, no con este pequeño que está aquí, sino con el mayorcito que él, que hoy pues ya cumple 10 años ahora en julio. Y como ven, mi banderita de Israel, yo pues era judío sionista y de todo, o sea, era prácticamente igual que Nadia. Aquí ven mi pequeñito rollito de la Torá, como una pequeña menorá. Afuera tenía mi mezuzá en la puerta, todo, ¿no? Como cualquier judío, ¿no? Aquí con un ajín, ¿verdad? Con un hermano. Aquí pues estoy yo, ¿verdad? Encabezando estamos pasándola bien, ¿verdad? Una festividad judía. Aquí pues también estamos estudiando la Torá. Aquí le estoy enseñando a los niños cómo encender una fogata. Aquí me ven, ¿no? Con la congregación, parte de la congregación que teníamos, ¿no? Era pequeñita. Aquí estoy con mi hijo mayor, hoy tiene 25 años. Y bueno, pues aquí está el pensamiento mío actual, que dice: un concepto que depende en ser enseñado, leído, estudiado, adoctrinado, recalcado para no olvidarlo. Y cuando digo recalcado es que nos ponemos a rezar, por ejemplo, el Shema y todas esas cosas que lo tenemos que leer todos los días para no olvidarnos de la fe. Vuelvo y lo digo, un concepto que depende en ser enseñado, porque la Torah hay que enseñarla, leída, estudiada, adoctrinada, recalcada para no olvidarla y mercadeada, que es lo que es el proselitismo, no lo puedo llamar Dios. José Dávila, desde 1972 hasta el presente, un servidor. Y aquí estoy con mi familia también, una de las festividades, lo que se conoce el Día de las Luminarias. Aquí también pues estoy leyendo un libro. Aquí
aquí un servidor también. Mire qué viejo me veía ahora, me veía más viejo que ahora mismo. Aquí estoy con mi esposa, mire que ahí yo estaba en forma, ¿no? Estaba haciendo ejercicio y estaba delgado. Creo que tengo que volver a empezar a entrenar porque me estoy poniendo como que medio infladito. Aquí, miren, para esa época, ¿no? 2014 por ahí. Y nada, eso es un poquito de background sobre mí. Estudié en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Administración de Empresas. Toda mi vida he trabajado para la industria farmacéutica, industrias como Johnson & Johnson. En Colgate-Palmolive trabajé 20 años y todo lo que tengo en cuestión material se lo debo a esa compañía. Y actualmente pues estoy trabajando para una compañía también farmacéutica, una de las más antiguas de aquí de Estados Unidos, yo creo que la más antigua supuestamente, con 148 años de edad tiene la farmacéutica para la que trabajo. Una nómina gigantesca, con plantas en todo el mundo. Y actualmente estamos desarrollando una medicina que promete, según los ensayos y todo, ¿verdad? Promete buenos resultados en cuestión de retrasar el Alzheimer. Así que si esto se da, pues esto va a ser un palo. Así que tenemos las esperanzas puestas en ello, ¿no? Tenemos varios medicamentos también que se están usando en cuanto al COVID-19 para personas que ya están hospitalizadas, medicamentos con anticuerpos y etcétera, ¿no? No tenemos vacuna. Esa cuestión pues la están haciendo otras farmacéuticas, pero tenemos medicamentos activos para pacientes que están hospitalizados, mayormente de cuidados intensivos. Entonces, es lo que puedo decir. Soy un hombre de ciencia. También tengo pues bases religiosas. Imagínense, yo de ateo llevo 2-3 años. Entonces lo que hago es que todos los conocimientos que tenía en la Torá y en la religión judeocristiana, pues ahora pues los utilizo a mi favor, ¿no? Como ateo, ¿no? Hay ateos que no conocen nada de la religión, pero pues yo sí, porque yo era religioso y yo era proselitista. Entonces, y aún me mantengo estudiando lo que se llama la Torá de manera judeo-humanista, judeo-laica, o de manera crítica literaria o en manera académica, ¿no? Soy solo diríamos decir, entre comillas, un académico o un investigador aficionado. No soy profesional, no me dedico a esto. Simplemente me dedico a investigar pues para divulgar pues prácticamente lo que han investigado otros, ¿no? Y llegando a mis propias conclusiones. Así que eso es prácticamente algo que les puedo decir sobre mí. Y bueno, pues ya vamos entonces a analizar el video de Nadia, que es lo que nos ha traído a este punto. Vamos allá. Hola, me da muchísimo gusto saludarte y compartir contigo esta clase. Tal vez me conoces de alguna entrevista, reportaje o video que has visto en YouTube y que de alguna manera te pusiste en contacto conmigo para tener esto en tus manos. Seguramente en algún momento sentiste curiosidad y eso provocó que pidieras esta clase. Pues te felicito, porque como siempre lo digo, cuando la curiosidad nos lleva a la acción, lo único que nos sigue es un tumulto de conocimientos. Así que ponte cómodo porque estaremos juntos durante los próximos minutos para hacer un recorrido por la historia judía. ¿Empezamos? Todo comenzó con un hombre, Abraham. En la historia, él es el primer monoteísta y un día emprendió un viaje hacia una tierra prometida. Luego, llegó su descendencia y muchos años de esclavitud. Bueno, como les dije, ya tengo que intervenir. Ya empezó mal. Porque si ella se nos presenta en su página como que es que tiene una maestría en historia judía, yo creo que ese certificado está erróneo. Yo creo que ese certificado, en vez de decir historia judía, debe decir una maestría en mitos judíos, mitología judía. ¿Y por qué digo esto? La historia requiere varios aspectos, vamos a decirlo así. La historia requiere investigación, se debe investigar todas las fuentes que aportan un relato. Deben de haber testigos
En caso de historias nacionales, pues deben de haber testigos de los vecinos, de naciones vecinas. Debe haber otras fuentes fiables, confiadas, que sean fuentes, si son textos, los autores deben de ser conocidos, debe saberse quiénes son estos autores y qué reputación y qué fiabilidad tenían estos autores. La arqueología y los hallazgos arqueológicos deben ser compatibles con el relato. Y todo debe de cuadrar, todo debe de cuadrar. Entonces, les voy a decir una cosa, mis amados amigos, hermanos, como usted me quiera llamar. Tengo que decirte algo. Y esto pues nadie me lo puede refutar, ni nadie, ni ningún rabino de los que se presentan en Enlace Judío puede refutarme esto. Aparte del relato bíblico sobre esto de Abraham y Moisés, vamos a empezar ya rápido al grano, no existe más nada. No tenemos ninguna otra fuente, aparte del relato bíblico, y bueno, también tenemos el relato del libro de Yashar, ¿verdad? De Yashar, que es un libro que es hasta citado en la misma Biblia. Creo que me parece que en el libro de Números y me parece que en el libro de Samuel también se menciona en 2 ocasiones. El libro de Números, pues, Bamidbar, ¿no? Bamidbar. Entonces, son libros que antiguamente los antiguos judíos pues lo tenían pues como textos de leer, ¿no? Ya pues posteriormente pues fueron degradándose y bueno pues el actual canon que conocemos lo podemos rastrear hasta el tiempo del rey Ptolomeo, que es donde se crea la famosa Biblia de los 70, que también hay un mito detrás de eso, ¿no? O se conoce también como el nombre de la Biblia Septuaginta. Desde ahí es que podemos ver que poco a poco se va formando el canon que nos llega hoy en día de la Biblia. Pero antes de eso, aparentemente, los rollos que se leían eran los de la Torá. Los demás, de los profetas y todas esas cosas, se fue incorporando pues poco a poco. Y de ahí que viene la secta de los saduceos, que la vemos en el primer siglo. Y bueno, pues entonces también vemos la secta de los fariseos, que tiene que ver, es una secta que fue más helenista, más como que se desligó un poco más del templo y empezaron a crear lugares de adoración en sus propias comunidades, como hacían los griegos pues con sus dioses, ¿no? Principalmente con Zeus, que pues en cada provincia griega pues tenían un templo, un altar para adorar pues tanto a Zeus como al resto de los dioses del Olimpo. Entonces los fariseos pues adoptan esto, se copian de los griegos y aquí nace el concepto de la sinagoga, pero si vemos los saduceos, pues los saduceos solo eran la Torá nada más. Entonces es necesario pues aclarar esto. Abraham es un personaje que fuera de la fe es mitológico. Entonces el primer error con el que comienza esta dama Nadia, es pretender de que este texto es historia. Si usted es una profesora o una maestra de historia y fue una estudiante de historia que se graduó en maestría de supuestamente historia judía, pues primero hay que ver en qué colegio fue. Si fue un colegio judío, pues entonces usted no fue historia judía lo que le dieron. Ustedes lo que hicieron fue adoctrinarla. Usted cogió un curso de adoctrinamiento. No se lo dijeron así, le dijeron que era historia judía, pero usted lo que fue adoctrinada. Y eso no es historia. De hecho, la Torá, como el Corán, como la Biblia cristiana y el Mahabharata hindú y otros textos de otras culturas, todo eso usted lo va a encontrar en una librería. Discúlpeme un segundito. Ok, discúlpenme, desde hace rato pues hay unas llamadas ahí insistentemente. Pues les decía que este tipo de texto usted solo lo va a encontrar en la sección de fe y espiritualidad. Fe y espiritualidad. Nunca va a encontrar la Biblia
en los anaqueles, en los estantes de historia, nunca. La Biblia no es historia, es más, son muy pocos gramos de historia que tiene. Los personajes casi todos son ficticios, son personajes literarios. Y estamos hablando desde el Tanaj hasta lo que los cristianos, los judíos mesiánicos llaman el Brit Hadashah, el pacto renovado o el Nuevo Testamento, vamos. Pues son personajes literarios y hay un amplio debate con eso. Eso no se puede negar. Hay un amplio debate y siempre hemos dicho en este canal que donde hay un debate no hay verdad absoluta. La verdad puede estar en el mismo medio, como puede estar como un extremo, como puede estar en el otro, o ni siquiera en ninguno de los extremos. Entonces, por ejemplo, nadie tiene duda de que el sol existe. No hay debate de que el sol existe. Eso está todo muy claro para todo el mundo. Entonces, pues, hay una convicción de que el sol existe o la luna, etcétera. Pero cuando hay cositas así como estas, cositas de fe, pues ya usted, si usted se atreve a dar algo por sentado, es que usted está ignorando ese debate intelectual. Y quiere decir que usted no cae en ese renglón de la intelectualidad, porque usted está ignorando que hay ese debate. Usted está como que asumiendo de que ese debate no existe. Y dando por sentado, por ejemplo, que mire cómo ella comienza este video, de que Abraham, de que fue el primer monoteísta de la humanidad. Eso es un error también, porque la religión judía, y lo vamos a ver ya mismo, la hemos rastreado hasta el 800 antes de la era común, o para los cristianos antes de la era cristiana, el 800, en época de Nehemías y Esdras. La Biblia, pues ya muchos académicos, expertos, pues inclusive hasta teólogos han tenido que bajar y han tenido que aceptar, reconocer de que la Biblia pues fue compuesta y escrita en Babilonia. Fue escrita en Babilonia, en los tiempos babilónicos, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar más adelante, del verdadero origen del judaísmo. Y no este origen que está hablando esta muchacha, porque ya está poniendo a Abraham como primer monoteísta, cuando el primer monoteísta que conocemos fue el faraón Akenatón. El faraón Akenatón fue el primer faraón en introducir, él canceló todo el culto a los dioses ancestrales de Egipto e introdujo el culto al dios Atón. Y no fue hasta que ya Akenatón salió del poder que los sacerdotes de los antiguos dioses como Osiris, Isis, Set, Horus, etcétera, pues se restablecieron. Esos cultos se restablecieron, los templos fueron reabiertos otra vez. Y el tiempo que se practicó el monoteísmo en Egipto, eso fue una blasfemia y eso fue una abominación pues para los egipcios, que tuvieron que practicar ese monoteísmo temporal pues por obligación, por decreto imperial o faraónico. También hay rastros también, según Zoroastro más o menos, Zoroastro era como un profeta de Persia. Él también como que proclamaba como un tipo de monoteísmo hacia el dios Ahura Mazda. Así que decir de que el primer monoteísmo de la humanidad lo introduce Abraham es un disparate. Esto no es histórico. Y entonces es necesario que esta dama pues que se actualice, tiene que actualizarse, tiene que salirse de la jaula. Hay un proverbio antiguo que dice que pájaro que crece en jaula piensa que volar es un pecado o es algo malo. No, sálgase de la jaula y muerda el fruto del conocimiento. De eso trata la parábola de Jardín del Edén y del árbol de conocimiento. Cuando Hachén le prohíbe a los mitológicos Adán y Eva de que coman del fruto prohibido. Precisamente de eso trata la parábola. No muerdas el fruto del conocimiento. Mire cómo se llama el fruto de ese árbol que está ahí, que todavía a veces yo veo documentales preguntándose que cuál era el fruto, que si la manzana, y yo me pregunto, pero ¿serán esta gente faltos de IQ o no lo están viendo si el mismo texto dice que es el árbol del conocimiento?
Y prácticamente es una parábola de que no trates de obtener conocimiento fuera de la congregación, porque si no te vamos a expulsar de la congregación. El jardín del Edén es una metáfora de la congregación. Así que, Nadia, te recomiendo, actualízate. Debes de actualizarte. Estás repitiendo lo mismo que los teólogos repiten. Estás muy proselitista. Y aunque más adelante lo niegas, pero caramba, tienes un video aquí que miles de personas están tropezando con él y mira qué clase de mentira estás diciendo, de que, porque vuelvo y les digo, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia no es un libro histórico, así que vamos a dejar pasar un poquito más el video y después pues volvemos a detener y a comentar. La liberación y una maravillosa época de esplendor. Pero los enemigos fueron más fuertes y las masacres provocaron una gran dispersión. Continuaron 2000 años de persecuciones y antisemitismo. Años decisivos para el pueblo judío, en los que sucedieron eventos que simplemente vale la pena conocer. Más que un curso, este es un... Ok, ahí el autor, el que está hablando, la voz que está hablando, pues dice de que supuestamente los judíos sufrieron de antisemitismo. Primero vamos a establecer lo que es un semita. Semita son las personas que vienen de esa región del Oriente Próximo. Pero en términos judíos, Abraham, el mitológico Abraham, era un semita. Ahora vamos a establecer el origen de Abraham, que ahorita pues lo van a ver, que ella lo explica y pone el mapa y todo, pero se los voy a adelantar. Vamos a ver el origen de Abraham. Abraham viene de Ur. Ur era una ciudad que pertenecía al imperio babilónico. El texto lo que nos está diciendo es: Abraham proviene de Babilonia, porque él era nativo de Babilonia. Babilonia, actualmente ese territorio se llama Irak. O sea, Abraham era un iraquí. Y el pueblo judío bíblico, porque eso sí es histórico, hubieron judíos, los judíos sí existieron. Hubieron judíos que adoraban a Hashem, o a Jehová, o a Yahvé, como usted le quiera llamar. Hubo un templo, hubieron unos sacerdotes, eso sí existió, eso es bíblico. Lo que no es bíblico son los mitos detrás. Igual que los mayas existieron y adoraban a sus dioses, los incas existieron, los celtas, los vikingos, los griegos, egipcios, hindúes, y todavía siguen existiendo y siguen adorando a sus dioses. Esos son los poquitos gramos de historia que tiene, ¿verdad?, la Biblia. Ellos existieron, pero lo que no existieron fue, pues, por ejemplo, Yahvé, ¿verdad?, Moisés y todas esas cosas. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuándo es que comienza entonces a existir Moisés y Hashem, que es como se le dice en judaísmo a Yahvé, cuándo empieza a existir, es decir, la Torah completa, el conocimiento de la Torah en la conciencia judía. Eso lo vamos a ver ya mismo. Y yo nunca he oído hablar a esta Nadia Catán sobre al respecto, o sea que es muy probable que se lleve una sorpresa con esto que yo le voy a enseñar. Entonces, bueno, déjame decir, yo iba a decir algo más, pero lo perdí, lo recuperaré mientras seguimos escuchando, vamos a seguir escuchando a Nadia. Un recorrido por nuestra historia con la periodista y conferencista Nadia Catán. No te lo pierdas. Ok, volvemos. Creo que recuperé algo. Entonces los semitas, pues son con esas características iraquíes. Usted puede ver el difunto Saddam Hussein, eso es un semita. Probablemente Abraham pudo haber sido así. Mire cómo son los iraquíes, que siempre han estado ahí poblando ese lugar ininterrumpidamente, no ha habido éxodo para ningún lado ni nada, siempre han estado ahí. Pues ese debe ser el aspecto de los judíos bíblicos. Ahora usted se preguntará, pero entonces los judíos que ahora son rubios, blanquitos, muchos de ojos claros, hay otros que no tienen los ojos claros, pero son de piel blanca. Bueno, nada que ver con los semitas.
Entonces, ¿quiénes son los antisemitas? Porque actualmente los palestinos, como dijo David Ben Gurión una vez, antes de ser el primer ministro de Israel, para los años, a finales de los 40, el mismo David Ben Gurión dijo que los verdaderos judíos eran los palestinos. Los palestinos son los verdaderos judíos. Que después de la destrucción del templo, después de esa humillación, después que ya el judaísmo bíblico no tenía sentido, porque no había templo, el judaísmo bíblico era ritual, necesitaba sacrificio, era prácticamente, el templo era el centro del judaísmo. Al destruirse, pues tienen que reinventarse. Algunos tomaron, lo que vienen siendo los fariseos, vinieron se reinventaron como un judaísmo simbólico, que es el que no ha llegado hasta nuestros días, que no necesita de templo, sino que pues, ya con las sinagogas que estaban, el fariseísmo prácticamente ya habían permitido que el templo perdiera protagonismo en sus vidas, igual que los galileos, ¿verdad? Que la gente del norte y los samaritanos. El templo ya para el primer siglo había perdido mucho protagonismo en la vida judía. Los griegos helenistas habían hecho sus centros de culto de sus ciudades, sus provincias. Eso eran los fariseos, que es el judaísmo que nos llega hasta ahora. Los celotes, que eran los que los romanos veían como los terroristas, porque eran radicales, eran unas sectas radicales, igual que los sicarios. Estos pues después se reinventan y hacen lo mismo que ellos copian lo que sucedió con Moisés, de que se le apareció supuestamente Yahvé en el zarzal de fuego. Y entonces ahora ponen al ángel Gabriel que se le aparece y que le dicta la Corán, y bueno, ahí sale una nueva religión. Y eso es tan fácil de hacer como lo que hizo Joseph Smith aquí en Estados Unidos, que dijo que también que el ángel Gabriel, no, el ángel Moroni, el ángel Moroni, y que se le apareció. Entonces crean lo que se llama, ¿cómo que llama esta religión de Joseph Smith? Se me olvidó ahora. Si me acuerdo, pues se lo digo, que se me fue. Esta religión mayormente se origina creo que en Utah, o allá por lo menos donde están las oficinas centrales. Los mormones. La religión de los mormones. Es la que inventa Joseph Smith. Y ya ustedes ven que todo es tan absurdo lo que Joseph Smith propone, y hay millones de seguidores de esta religión. Así que esas cosas funcionan. Pero sin embargo, los semitas como tal, los que tienen ese aspecto semita, pues son los palestinos. No son estos judíos. Entonces, estos judíos de ojos blancos, de tez blanca, de ojos azules, rubitos, estos son los verdaderos antisemitas. Entonces, por eso pues ya comenzamos mal. Te digo, este video está pero hecho un desastre. Es un desastre, porque primero lo que hay que determinar quiénes son semitas. Eso ella no lo dice. Pero yo te lo estoy diciendo. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir reproduciendo el video. Primera pregunta. Una pregunta que es muy simple, pero que no es tan fácil de contestar. ¿Qué son los judíos? ¿Un pueblo? ¿Una religión? ¿Una raza? ¿Una nación? O mejor aún, ¿quién es judío? Dentro de las leyes del judaísmo, es judío el que proviene de una madre judía. Pero, ¿y si aquella persona no cumple con los preceptos del judaísmo, sigue siendo considerado judío? Aquí hay otra pregunta, otra muy interesante. ¿Por qué el pueblo judío es tan particular? ¿Por qué ha tenido una historia tan milenaria y al mismo tiempo tan compleja, llena de grandes momentos pero también de grandes tragedias? ¿Por qué el pueblo judío genera tantas preguntas en la gente, tanta curiosidad? Bueno, pues no sé si tú eres judío o no, tampoco sé qué tanto has estudiado sobre este pueblo. Lo que te puedo asegurar es que lo que sabes del pueblo judío es como un rompecabezas incompleto. Un rompecabezas que has ido armando a lo largo del tiempo, por algo que aprendiste en la escuela, que viste en una película o que escuchaste en una conversación. Pero finalmente, eso es lo que tenemos, un rompecabezas incompleto, lleno de conocimientos desordenados y obviamente de preguntas sin resolver.
Bueno, el rompecabezas y los pensamientos desordenados, ella lo está admitiendo que eso es lo que tenemos. Ella no está diciendo lo que tiene, dice lo que tenemos. El rompecabezas y los pensamientos desordenados obviamente los tiene usted. Si usted se pone a investigar más, se pone a actualizarse, si usted abre su mente a lo que está ocurriendo fuera de la religión, los estudios seculares, los estudios académicos, usted se le van a organizar muchos pensamientos. Se lo digo porque yo estuve donde usted está, señora Nadia. Yo estuve ahí. Yo fui igual que usted, tan proselitista y así como usted, lo mismo que usted está enseñando, le enseñaba yo. Y quizás con más fervor que usted. Pero una vez uno abre su mente y empieza uno a morder del árbol del conocimiento, los pensamientos empiezan a ajustarse, el rompecabezas empieza a ensamblarse. Ya no hay tantas preguntas porque muchas se empiezan a contestar, ¿ok? Vamos a seguir. Así que en esta clase vamos a dar un breve recorrido por la historia judía, con el objetivo de entender de una manera clara y concisa todo lo que ha vivido el pueblo judío, porque estarán de acuerdo conmigo con que las personas, así como las naciones, pues somos el resultado de lo que vivimos, y el pueblo judío no es la excepción. Así que en esta clase tomaremos la totalidad de la historia judía para destacar momentos importantes. Nombraremos y hablaremos, por ejemplo, de 6 momentos. 6 momentos que han marcado la historia judía. ¿Están de acuerdo? Si queremos entender la historia judía en su totalidad, tenemos que irnos al principio. Y el principio, por supuesto, está con Abraham Avinu. Narra la Biblia hebrea que hace 4000 años existió un hombre llamado Abraham. Su importancia es magna, porque él es considerado nada más y nada menos que el primer monoteísta de la historia de la humanidad. Como dijimos, ya está mal, pero miren cómo ella empieza enseñando. Ella te empieza enseñando como si tú no supieras esto. Y les voy a contar algo. El principio del judaísmo no es con Abraham. El principio del judaísmo empieza igual que tú, Nadia. Igual que tú. Tú estás tomando el papel de Nehemías o de Esdras. El papel, la historia de judía la podemos rastrear hasta la gran asamblea de Nehemías y Esdras para el año 800 aproximadamente, antes de la era común o antes de la era cristiana. Eso está narrado en la Tanaj, en la Biblia, en lo que los cristianos hablan o le llaman el Viejo Testamento, que del Viejo Testamento no tiene nada porque ese es el texto sagrado judío. Pero en fin, la misma Tanaj habla de que hubo un exilio de la élite de Judea a Babilonia por parte de Nabucodonosor. Sin embargo, la élite, lo que se llevaron fue la gente culta de Judea. Los campesinos de Judea permanecieron allí. Nabucodonosor les permitió que se quedaran en Judea, y lo que hizo fue que les dejó un gobernador interino, un gobernador que se reportaba a los intereses, ¿verdad?, de los caldeos o de los babilonios. Por lo tanto, aunque la élite fue exiliada a Babilonia, siempre permanecieron judíos, los campesinos, que, dígase de paso, pues eran mayormente personas analfabetas. Ahí que hay la separación. La élite eran las personas cultas, los que sabían leer, escribir, y que tenían más información, acceso a mucho conocimiento. El resto del pueblo eran las ovejas que al ser así son fáciles de dominar, ¿no? Son las personas que trabajaban para entregarle sus cosechas y lo mejor de su ganado a los sacerdotes de las distintas deidades que se adoraban en Judea, porque tanto como lo dice la misma Biblia en Jeremías, que supuestamente Hachén estaba enojado porque el pueblo era ateo. La misma Biblia dice que nunca hubo un monoteísmo porque el pueblo siempre era ateo, el pueblo siempre estaba inclinado a adorar a otros dioses. Eso es lo que dice el libro de Jeremías y otros profetas, ¿no? De que el pueblo siempre estaba adorando a otros dioses, y Hachén enojado, celoso, que era un dios celoso.
Pero sin embargo, la arqueología, y eso pues hago referencia al libro La Biblia desenterrada de Israel Filipkenstein y creo que Neil Schillman o something like that. Es un libro que fue un bestseller en Israel y hasta ahora no ha habido ningún otro académico o alguien que trate de desacreditar lo que dice ese libro, porque para desacreditarlo tienes que venir con una evidencia. Si tú dices que algo está erróneo, tienes que decir por qué y tienes que traer una aportación, pero no, es un libro que fue un bestseller en el mismo Israel. Y lo que se ha encontrado en la arqueología es que efectivamente antes de la dispersión había muchos altares y prácticamente Judea era politeísta, o sea que el monoteísmo nunca existió en esa región. Inclusive es muy probable que la adoración a Hachén pues no existiera como tal, porque sí hay unos pequeños vestigios bien vagos de que en Madián se adoraba a un tal Yahvé, pero era un dios que era casado con Achera, la que se conoce como la reina del cielo. Y bueno, esta porción de la reina del cielo pues ha sido prácticamente extraída, todo eso se censuró en la Biblia, pero arqueológicamente eso es lo que se ha encontrado. Entonces también se adoraba a un dios llamado El, que también era un dios también casado, y era un dios cananita, ¿no? Y es muy probable que el nombre de Israel, que no se sabe ciencia cierta qué es lo que quiere decir, aunque los rabinos pues quieran inventarse cualquier cosa, pero es muy probable que el nombre de Israel pues sea en referencia a este dios El, porque ahí mismo dice El en el nombre de Israel, y era un dios que se adoraba mayormente en la región del norte. Los reinos de Israel y el reino de Judá son históricos, se ha comprobado por la arqueología. Lo que no es histórico es el mito de las 12 tribus, y todo, eso no es histórico. Entonces, volviendo a Nehemías y Esdras, lo que usted está haciendo es lo mismo que hicieron Nehemías y Esdras, porque cuando la élite fue exiliada a Babilonia y el rey Ciro de Persia permite que los judíos, que la gente de esa región, o los descendientes de esa élite, pues que regresaran, pues no todo el mundo quiso regresar. La mayoría de las personas quisieron quedarse allá en Babilonia, porque Babilonia era una ciudad cosmopolita, era como decir Las Vegas de aquel tiempo. Competía con las grandes ciudades de Egipto, lo que era Egipto, ¿verdad? Las ciudades más bonitas de Egipto y Babilonia, pues era lo último en aquel entonces, era como decir Nueva York y Las Vegas. Esa reputación se la repartían entre las mejores ciudades de Egipto y Babilonia. Entonces, Herodoto, un historiador griego, pues describe muy bien, con mucho detalle, cómo era esa ciudad. Quizá hay algunas exageraciones según los académicos, pero en reglas generales, pues es una descripción bastante exacta con lo que se puede encontrar con la arqueología. Y tanto así que los grandes emperadores de la época contemporánea a la Biblia, ¿no? Como fue Ciro de Persia y Alejandro Magno, pues quisieron, en vez de saquear esa ciudad y destruirla, ¿no? Ellos fue tan bonita y tan deseada, tan codiciada, que quisieron establecerse ahí. Jerusalén, más bien, según la describen los arqueólogos, el Jerusalén antes de Herodes, porque Herodes fue quien engrandeció a Jerusalén, pero aparentemente Jerusalén antes de Herodes era una ciudad sin significancia alguna, con una guardia defensiva nada importante. Israel en aquel entonces nunca tuvo un ejército ofensivo. Honestamente no era nadie en todo el territorio mediterráneo. Eran gente que los grandes imperios lo que querían era saquearlo, y las ciudades de Jerusalén eran saqueadas constantemente, no eran codiciadas para más nada. Así que imagínense ustedes que voy a decirlo en este lenguaje puertorriqueño, imagínense qué porquería era esa ciudad, que no codiciaban ni siquiera establecerse allí los grandes emperadores o jefes de estado, etcétera, como fue pues Alejandro Magno y Ciro el Grande. Pero sin embargo en Babilonia sí se establecieron allí. Pero Ciro de Persia pues permitió que regresaran los judíos que quisieran a Jerusalén, y como les dije, casi nadie quiso regresar excepto
aproximadamente entre 45,000 a 50,000 personas, todos varones, ni una mujer, todos varones. Todo eso está escrito ¿verdad? En el libro de Jeremías, no Jeremías, de Nehemías y Esdras. Léanlo. Tampoco podemos precisar que los datos que ofrece ese libro pues sean todos históricos, pero más o menos pues todo concuerda con lo que se ha encontrado arqueológicamente. Y podemos deducir que de esta narración de Nehemías 8 en adelante, aquí que nace el judaísmo, y por eso es que el judaísmo celebra el Rosh Hashanah, el comienzo del año. En la halajá judía se comienza en el mes séptimo del calendario babilónico, ¿no? En el mes de Tishrei. Porque es aquí cuando se hace esta gran asamblea, y estos judíos que regresan de Jerusalén, de Babilonia, ninguno, ni aparentemente los que nunca fueron deportados, esos judíos, esos campesinos que siempre estuvieron allí en Babilonia, en Jerusalén, pues ninguno sabía de Hashem, es decir, de Jehová para los cristianos. Ninguno sabía de Moisés. No sabían de la Torá, ni de la fiesta, ni de Sukkot, no sabían nada. Y ahí hubo un adoctrinamiento. Así como usted está hablando, Nadia, que usted está hablando como para un público que aparentemente no sabe, pues eso mismo fue lo que hicieron Nehemías y Esdras. Y estos judíos, pues como que pues, después de 7 días de asamblea y de que se le leyeron estos textos sagrados y que aparentemente hasta se les tradujeron por unos supuestos levitas que se autonombraron ellos, ¿no? Después que Nehemías deja supuestamente el culto funcionando a este nuevo Dios que se le introdujo al pueblo judío, a estos 50,000 hombres aproximadamente, en esas asambleas, pues Nehemías regresa a Babilonia y estuvo un tiempo allá que no se sabe cuánto fue, pero cuando regresa ya la devoción se había disipado. Cada cual estaba en lo suyo, el templo prácticamente abandonado, los supuestos levitas ya no estaban recibiendo los diezmos, la gente estaba en lo suyo. Ahí hubo un hecho también y que es lamentable también porque también Nehemías y Esdras se molestan de que muchos judíos se habían casado con mujeres de la región. ¿Qué tiene que ver eso? Y prácticamente los chantajearon para que dejaran a esas mujeres y a sus hijos, porque si no iban a perder sus propiedades o iban a ser expulsados de Jerusalén, y los judíos pues a la larga pues decidieron mejor entonces despachar a sus mujeres y sus hijos. Eso es algo catastrófico, es algo inhumano, ¿no? Ahí se cuentan que aparentemente que habían designado como sumo sacerdote, tenía hasta un primo que creo que se llamaba Tobías, según dice la Tanakh, y estaba durmiendo en el santuario, ¿no? A todo esto la alianza pues también eso no existía. Todo esto se les cuenta al pueblo, eso del arca de la alianza, todo lo que es la Torá, todos esos mitos se les cuenta en esta asamblea de 7 días a los judíos. Qué cosa que los judíos no sabían nada. El judaísmo antes de esta fecha, de esta asamblea, era tan pequeñito que solo eran Nehemías, Esdras y 2 o 3 gatitos llamados los levitas. Aparecen con estos textos que no se sabe dónde salieron, son textos anónimos, y ese es el judaísmo. Esos 2, Nehemías, Esdras y esos levitas. Pero ellos hacen esta asamblea y empiezan a enseñarle a la gente, y ahí es que comienza el judaísmo. Ahí comienza el culto. Y no solo eso, que se empieza a construir el templo, un templo que supuestamente dicen que es una reconstrucción del primer templo de Salomón. Pero qué cosa, que este templo, según dice ahí mismo el libro de Esdras, y creo que Nehemías, porque los dos están hablando de los mismos eventos, supuestamente este templo se empieza a construir desde sus cimientos. Desde sus cimientos, cuando se está haciendo una reconstrucción, tú no comienzas una reconstrucción, es prácticamente reconstruir lo destruido. Y si fue que, como dice la Biblia, que fue que se quemó el templo, pues mayormente las piedras no se funden así tanto, se queman, se ponen negras, pero lo que se pudo haber perdido fue lo que era de madera de cedro, de acacia y de todas las maderas que supuestamente se mencionan en la Biblia. Eso es lo que hay que reconstruir, pero no los cimientos. Cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, cualquier persona de construcción sabe que
una construcción que se empieza desde su cimiento es una nueva construcción. Y por eso hay muchos académicos y hay mucho debate entre que si este templo que hay ahora mismo, si es el segundo templo o si fue el único templo que se construyó y que después Herodes lo agrandó. Aparte de esto, el muro de los lamentos está en el monte Moriah. Y aparentemente todas las descripciones y todo lo que se encuentra, eso era parte de la fortaleza Antonia, ¿no? Que fue, creo que Herodes la construyó en honor a Marco Antonio. ¿La fortaleza Antonia o la fortaleza Antonieta? Se me olvidó honestamente, pero uno de esos dos nombres. En todo momento, en todos los salmos y en todo momento en la Biblia, se habla de que el templo estaba construido en el monte Sión, no en el monte Moriah. Entonces, a juzgar por eso, los judíos están dándose cantazos en la cabeza en lo que quedó de lo que era la fortaleza Antonia, y según se ve la plaza arriba y donde está la mezquita esa, el domo ese de la roca, como le llaman, musulmán, eso aparentemente si se mira desde el cielo, eso no tiene características de templo, eso tiene características de una fortaleza y quedan todavía estructuras como medias romanas, arcos romanos y todo. Eso según lo describe Flavio Josefo, ahí cabían, no sé si era una legión o cuántos militares cabían ahí, pero las medidas de esa estructura concuerdan con lo que era la fortaleza Antonia. Entonces, ahí hay un meollo. Lo voy a dejar a ustedes con eso, los dejo picados que investiguen sobre eso. Pero estamos de acuerdo que en todo momento el templo, pues se dice que la Biblia que era en el monte Sión, no en el monte Moriah. Entonces, el verdadero origen del judaísmo no es con Abraham. Abraham es un mito que se les cuenta a estos judíos en esta asamblea. Lo que es Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, los 12 patriarcas, todo esto se les cuenta en 7 días en esas asambleas que narran, pues, ¿verdad?, el libro de Nehemías y Esdras, donde también se habla, me parece que en Nehemías 13:25 ahí habla de que Nehemías tuvo hasta que emplear la fuerza, y si empleó la fuerza, la policía que tenía Nehemías era persa en aquel tiempo, no eran judíos, eran persas. Él se reportaba y al imperio persa en aquel entonces. Entonces, ahí en Nehemías 13:25, pues para poder hacer de que el culto funcionara, se utilizó la fuerza, lo dice el mismo Nehemías, se utilizó el chantaje, me parece que está por ahí en Esdras capítulo 10, versículos del 7 al 9, donde se utilizó el chantaje de que dejaran las mujeres y con estos hijos, porque si no iban a perder sus tierras. Entonces todo esto fue lo que se utilizó, pues para que el culto a Yahvé funcionara, porque por devoción divina, no fue porque cuando se hizo esta asamblea y Nehemías regresó a Babilonia, el culto se disipó nuevamente. Y está descrito en la misma Biblia, descaradamente. Miren, te lo voy a poner más fácil. La Biblia está desordenada. Los primeros libros que deberían de haber en la Biblia serían los de Nehemías y Esdras, y no Génesis y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No. Deberían de ser Nehemías y Esdras, porque son ellos los que inician el judaísmo, son los verdaderos fundadores del judaísmo. Todo lo antes es mitos que se le presentan a este pueblo, que no hay manera de corroborarlo. Eso del arca de la alianza se les cuenta y se les cuenta todas las maravillas que podía hacer el arca, pero a la hora de la verdad no está el arca para probar a ver si podía hacer esas cosas. No está. Son mitos. ¿Dónde está el Dios? Ya ves, no, son mitos. Y mientras tanto el pueblo judío está llevándole diezmos, ofrendas, sacrificios a estos sacerdotes que se instituyen en el culto a Hashem, y los judíos ahí preguntándose, ¿pero qué pasa? ¿Por qué el Dios supuestamente de nosotros, omnipotente y poderoso, pues no puede hacer nada para liberarnos de los persas, no puede hacer nada para liberarnos de los griegos, no puede hacer nada para liberarnos de los romanos? En la conciencia judía,
ellos sabían que el Dios que le tocó en esa, porque ahí en aquella época todas las naciones tenían dioses, igual que hoy tenemos banderas y tenemos himnos, era algo nacional. Y el Dios nacional que le tocó a los judíos era el Dios más porquería de todo, el más débil de todo el Mediterráneo. Y por eso fue que en la época de los griegos, muchos judíos se estaban convirtiendo al helenismo, porque veían como que más ventaja en adorar a Zeus y decían, coño, pero a Zeus adora con olimpiadas y todas estas cosas, y a la diosa Olimpia, y mira estos gimnasios y todas estas cosas, estos deportes, estos juegos, y nosotros aquí llevándole el mejor de nuestros corderos a estos sacerdotes, lo mejor de nuestras cosechas, y nos tenemos que quedar con lo peor nosotros, que somos los que pasamos el trabajo de pastorear, de hacer el arado, de cultivar, y tenemos que llevarle lo mejor a estos sacerdotes que no hacen nada, y supuestamente esos son los hombres que hablan con Dios y no pasa nada, y tanto estuvieron hasta que Vespasiano y Tito destruyeron el templo de Yahvé con todo, y se acabó el judaísmo, se acabó todo. Hasta que se tuvieron que reinventar y nos llega lo que nos ha llegado ahora. Ya el judaísmo ya para el primer siglo estaba súper fragmentado. Ya no era solo judaísmo, ya no era el judaísmo de Nehemías y Esdras. Ya estaban los celotes, estaban los esenios, estaban los fariseos, los saduceos, los galileos, los samaritanos. Por ahí escuché también de unos ebionistas y qué sé yo, esos ebionistas para mí que fueron judíos que se inventaron mucho después del siglo III, pero por lo menos los antes mencionados sí estuvieron en el primer siglo. Y para el primer siglo ya el judaísmo estaba bien fragmentado, distintas doctrinas, hasta que Vespasiano y Tito destruyeron el templo, y posteriormente el emperador Adriano, en la guerra judío-romana en el del año 135 ya de nuestra era, pues declaró a los judíos enemigos del imperio porque eran muy, ¿cómo podríamos decir?, muy revolucionarios. Entonces nunca fueron expulsados de Judea, pero sí fueron declarados como enemigos del imperio, y de ahí que viene esto del cristianismo también. Esto del cristianismo, si vemos, es como una burla, es una alternativa al judaísmo, porque sí, el judaísmo, pues, aparentemente en tiempos romanos, ya en la manera en que el judaísmo le dio la guerra al imperio romano fue haciendo conversiones, haciendo proselitismo, y parece que los romanos respondieron a ese proselitismo creando una nueva religión alterna al judaísmo, que es el cristianismo, que es una burla total al judaísmo, porque primero en el judaísmo no existía nada de que si Satanás, que si el demonio, eso son cosas de los griegos, ¿verdad? Del Hades y el inframundo y todas esas cosas, eso no existía en el judaísmo. Tampoco existía en el judaísmo de que Dios y que tiene un hijo. Eso son cosas de los griegos, ¿verdad? De Zeus y Cronos y los hijos de Zeus. En la mitología griega, igual que la egipcia, donde Horus es hijo de Isis y de Osiris, pues ahí era que se veía esas cosas. Igual los romanos también, pero en el judaísmo no. Entonces prácticamente es una burla total. Y bueno, pues fue un éxito, y ahí que comienzan las persecuciones. Entonces, poco a poco los judíos semitas, los bíblicos, se fueron dispersando, y las conversiones que lograron hacer, esas conversiones que lograron hacer en el Imperio Romano, a los cuales los romanos respondieron con esto del cristianismo, que es un invento por Constantino. Pero ya era tarde, ya se habían convertido muchos romanos, mucha gente de tez blanca en Alemania, en estos sitios, y eso siguió propagándose, y por eso es que hoy vemos judíos blancos de ojos azules que se adueñaron de la religión judía, igual que hicieron con los egipcios también, que se adueñaron de la religión egipcia. Ya Cleopatra pues ya era no era una faraona de origen egipcio, ella era griega, ella era descendiente del rey Ptolomeo, que era uno de los generales de Alejandro Magno, eran blancos. Entonces ellos se adueñaron de la religión egipcia, y lo mismo hicieron estos blancos, que al principio fueron conversos, pero una vez tuvieron dominio de los textos, empezaron ellos a convertirse unos entre otros, y hasta hoy en día que ya vemos que la religión judía pues mayormente son personas blancas, y
Y bueno, por lo tanto, estos semitas pues se reinventaron con esto ¿verdad? De la religión esta del Islam. Y ahora hay este meollo que no se sabe ni para dónde va, ¿verdad? El mundo. Y ahora vemos estas confrontaciones que estamos viendo ahora en Israel, donde unos no son lo que son y los otros son es lamentable lo que estamos viendo allí. Así que ya con esa intervención vamos a seguir, y ya mismo voy a tener que hacer una pausa para que vayamos a una segunda parte, porque se los advertí que mis intervenciones iban a requerir tiempo, y apenas déjenme ver cuánto llevamos. Hemos reproducido solo 4 minutos y 22 del video de Nadia. Vamos a darle un poquito más, a ver que si tengo que intervenir, y si no, pues ya detenemos para irnos después a una segunda parte. ¿Abraham en dónde nació? Bueno, ubicándonos en el tiempo, en el espacio, Abraham nació en Ur, en la entonces Mesopotamia. Pero por órdenes de Dios, se dirigió a la tierra de Canaán. Como ya dice, pues, Abraham pues, nació en Ur, lo que es la actual Irak. Abraham era iraquí, por tanto, los descendientes, sus hijos, no solo Abraham, sino Sara, ambos eran de Irak, eran iraquíes, eran caldeos. Y obviamente, aunque son personajes literarios, no existieron, pero la Biblia nos está diciendo, esto es una explicación que se le está dando a estos judíos que regresan de Babilonia. Abraham es un personaje que representa a los judíos que regresan de Babilonia a Israel. Abraham es solo eso. Los 12 patriarcas, eso tiene que ver ya con lo que es no es el horóscopo, porque el horóscopo es de Egipto, sino siempre se me olvida, pero en fin, tiene que ver con los 12 meses solares. Por eso el templo también estaba siempre, y el tabernáculo, pues, según lo describe, estaba mirando hacia el este, ¿no? Hacia el oriente. Entonces, en Ezequiel también pues se ve que él llega así filtrado al templo y ve que los sacerdotes están adorando al sol. Quizás pues quien escribe esto pues no entiende que en realidad secretamente pues estos eran adoradores del sol, como lo hacían los babilonios, y estaba representado no en el horóscopo, sino en el zodiaco babilónico, que están los 12 signos zodiacales. Eso es prácticamente lo que representan los 12 patriarcas, los 12 meses del año, los 12 signos zodiacales, y demás. Miren, les estoy hablando de cosas que hace tiempo que no estudio, les estoy hablando de mente, así que perdonen esas lagunas y que se me olviden ciertas cosas. Estoy hablando de mente, y honestamente estos son temas que ya yo como que los había archivado y quería hacer otro tipo de temas, y estoy respondiendo a este video prácticamente con lo que me acuerdo. Así que estas cositas pues ustedes pues deben de verificarlas y cotejarlas para que tengan más detalles. Pero en realidad, académicamente, pues sabemos que Abraham no existió, ni los faraones que son mencionados en la Torá. De hecho, el autor fue astuto en no mencionar a ninguno de los faraones. El faraón es simplemente un título. Ya con esta historia, esta narración de Abraham, pues se mencionan supuestamente los faraones. Hay un faraón que se menciona ahí, igual también en el mito de José, ¿verdad? De Egipto, José el soñador, y también pues en el Éxodo. Ninguno de estos faraones existieron. De hecho, el que escribió el libro de Éxodo, pues es obvio que tuvo ante sí el libro de Josué, aunque ustedes no lo crean. Y se lo voy a decir desde ya por si acaso se me olvida. El escritor, el autor del libro de Éxodo, en hebreo es Shemot, que es anónimo, no fue Moisés, eso son cosas de los rabinos allá. Moisés es un personaje de este texto. Pero el que escribió el libro de Éxodo ya había leído el libro de Josué. Y lo sabemos solo por unos versículos que hay al final del capítulo 16 de Éxodo, donde el autor dice que los israelitas comieron maná hasta que cruzaron el Jordán. Entonces, para tú saber eso, tienes que haber leído el libro de Josué, que es donde se narra que una vez los judíos cruzaron el Jordán,
pues dejó de caer el maná. Es el único libro que dice eso. Si no existiera el libro de Josué, pues entonces seguiría existiendo el mito de que los judíos seguían comiendo maná, porque es donde único se menciona que ya el maná había dejado de caer y fue inmediatamente cruzaron el Jordán. Y el autor de Éxodo lo destaca en el capítulo 16, al final, lean completamente el capítulo, al final del capítulo 16, por ahí lo menciona. Perdonen que no tenga los versículos ahora, pero está fácil, lo buscan ahí. Y es obvio que esto pues se escribió en Babilonia. Igual el libro de Génesis, por ahí en un momento dado también se habla de que Abraham persiguió, qué sé yo, a quienes hasta la tierra de uno de los territorios que ya terminó ¿verdad? Entre las 12 tribus. Y para saber eso, pues ¿cómo el autor va a saber eso si supuestamente todavía no ha nacido Jacob y no han nacido los 12 patriarcas? Entonces, son detalles que se los puedo dar en un estudio posterior donde yo me prepare más. De hecho, aquí en este canal estoy preparando una sección que es solo exclusivo para miembros, donde voy a hacer estudios intensivos, y ahí sí voy a utilizar gráficas, voy a utilizar las referencias bíblicas, y va a ser algo más preparado. Esto solo por encimita, pues para refutar este video de esta elegante dama. Bueno, vamos a seguir. Canaán era una pequeña franja ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y se trataba de un sitio lejano, carente de cualquier bondad natural. Pero ahí, en esa árida tierra, el patriarca Abraham tuvo a su descendencia. Este pasaje de la historia está descrito en Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea. Y aquí quisiera aclarar algo que para mí es muy importante. El objetivo de esta clase no es proselitista, ¿ok? No pretendo convencer a nadie sobre ninguna fe. Aquí no importa lo que yo crea de manera personal o lo que tú creas. Lo que quiero que aprendamos es lo que narra la Biblia, muy independiente a que si nosotros creemos o no creemos en ella. ¿Y por qué no empezaste el video con eso antes? Ya no necesito ya reproducir más el video. ¿Por qué no empezaste con eso antes? Tenías que empezar con ese detallito. Porque tú empezaste hablando como que era de historia, que si esta es la historia de los judíos. Esto no es historia. Esto es, tú estás hablando algo, estás repitiendo algo de una narración de un libro religioso, un libro que no es histórico, porque la Biblia no es un libro histórico. No es histórico. Así que tú estás compartiendo una idea, porque lo que estás compartiendo es una idea que es basada en un libro que es teológico, que es religioso, que no es histórico. Ya con esto ya no hace falta reproducir más el video, ya aquí me mataste aquí con esto. Ya yo pensaba hablar de todo el video completo, pero ya lo dejo hasta aquí, porque ya tú misma estás reconociendo de que esto no es que si tú creas o no creas o qué sé yo, que pues, prácticamente tú lo que estás es diciendo, estás divulgando lo que dice tu texto religioso, la Biblia, que tiene esta característica. Los libros son anónimos, no se sabe quiénes escribieron esos libros, no tenemos textos originales. El compendio, el canon como tal, el compendio pues es manipulado por hombres, porque obviamente eran más textos, y los que no están en el canon pues por razones obvias pues fueron quitados, no les convenía al judaísmo, donde las traducciones, todavía yo veo personas que dicen, judíos modernos que quieren saber más hebreo que los judíos de los que trabajaron en la traducción de la Septuaginta, que dicen no, esos judíos se equivocaron, porque eso es lo que quiere decir esto. ¿Cómo tú vas a decir eso si tú eres de ahora recientemente?
tú te estás dejando ya por un ¿cómo se llama eso? Un glosario, un vocabulario, un diccionario que se hizo recientemente, que alguien quiso cambiar una palabra por otra. Cuando queremos ver el significado de algo, lo que tenemos que buscar es lo que quería decir. Mientras más original sea el hebreo, mejor. Entonces, esos judíos que trabajaron en la traducción de la Septuaginta son judíos antiguos que estaban más cerca al hebreo antiguo. No ahora. Yo oigo personas así como Mario Sabán y otros que vienen con eso y yo digo, pues caramba, ¿por qué? ¿Cómo me gustaría estar en una mesa de discusión así como yo solía estar? Vamos a ver donde tengo una foto aquí. ¿Cómo me gustaría tener aquí en esta mesa a Mario Sabán, a esta señora Nadia Catán y a muchos de los invitados que ella ha tenido en sus videos, rabinos y etcétera? ¿Cómo me gustaría tenerlos para poderlos confrontar personalmente? Porque viene con unos argumentos tan que hay que ser, ¿verdad?, poco inteligente pues, para comprarlos, para aceptarlos sin resistencia y sin cuestionarlo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque ya ella me dañó el video. Ella dice que ya ella está reconociendo que esto, pues, que no importa lo que tú creas o lo que ella crea, que ella solo está prácticamente repitiendo lo que dice el texto sagrado. Y bueno, pues el texto sagrado que ella dice que es la Biblia, pues tiene esas características. No es un libro histórico, es un libro de fe. Los autores son anónimos. No se puede corroborar nada de lo que dice porque primero que hay muchas cosas que son absurdas de por sí. Hay cosas que son absurdas. Por ejemplo, que la mula de Balaam, del profeta Balaam, hable. O que hay una serpiente que hable. Ya eso pues ya tú dices, ya eso es como muy infantil. Eso es como que para la mente de Walt Disney o algo así. Y otro que todas las cosas que narra ahí no son históricas, no sucedieron. Si vamos y preguntamos, si rebuscamos los textos egipcios, esas cosas no sucedieron. Esas cuestiones del éxodo nadie se enteró en todo el Mediterráneo. Y bueno, aparentemente ese Dios de Israel, una tierra que prometida. Una tierra prometida que los judíos tienen que pelear con ella. Una tierra prometida que tiene que Estados Unidos poner a Israel ahí porque le conviene tener a alguien que controle esa región a favor de Estados Unidos. Y que Estados Unidos le vende armas, los entrena. Ese es el Dios de Israel. Y que Estados Unidos, con la influencia que tiene en las Naciones Unidas, logra que por medio de votaciones se divida esa tierra de Palestina para crear un nuevo estado e imponerle sin preguntarle a los palestinos que llevaban más de 2000 años ininterrumpidamente ahí en esa tierra de Canaán, que como dice David Ben Gurión, o dijo David Ben Gurión, los verdaderos judíos bíblicos son los que son hoy los palestinos. Bueno, dejo este video aquí. Suscríbase a mi canal si quieren saber más de estudios judio-cristianos desde la óptica académica. Y bueno, si quieren criticarme, insultarme, todo es bienvenido. Ahora, les advierto, si quieren insultarme, háganlo de una manera moderada, porque si suben mucho el nivel de su insulto, el algoritmo de YouTube va a tomar su comentario y lo va a poner aparte para que yo lo revise, a ver si decido que el comentario sea expuesto o no. No quiero censurar a nadie. Si usted quiere insultarme, hágalo de una manera moderada para que el algoritmo no saque ese comentario, porque a veces no tengo ni tiempo de leerlo. Eso se va como con una bandeja aparte de revisión y a veces hay tantos que no me da tiempo a revisarlo así. Hágalo de manera moderada y ahí pues va a quedar ahí en los comentarios, y si yo no puedo comentarlo, al menos los demás lo van a ver y quizás se van a poner a favor de usted o en contra, y va a haber un debate y una interacción ahí en la sección de comentarios. Así que les exhorto a eso. Si me van a insultar, háganlo de manera moderada. Considere de que esto es una inteligencia artificial que procesa todos estos comentarios. No es como antes que solo yo
aparentemente antes la inteligencia artificial no intervenía, lo que llama el algoritmo, y el comentario quedaba ahí, bueno, hasta que la persona la reaccionara. Ahora no, si ya el algoritmo tiene muchas palabras clave, muchas palabras malas, que inmediatamente usted menciona una de esas palabras malas, el algoritmo lo atrapa y te lo tira aparte, pues, para revisión. Así que, y halagos, pues los halagos siempre son bienvenidos. Así que lo dejamos hasta aquí. Hasta la próxima. Y que los dioses los bendiga. ¿Okay? Digo los dioses porque este mundo está lleno de dioses. Esto es un mundo politeísta. Así que hasta la próxima. Nos vemos.